Los trabajadores en este momento están recibiendo un recibo de sueldo, entre paréntesis o entre comillas, blanqueado de una determinada cantidad de plata. Y por afuera reciben otra cosa. Todo lo que vayamos a arreglar ahora nosotros, tenemos un problema. Sobre todo los que se van a ir, que es que van a arreglar sobre la base del recibo blanqueado. En cambio, el procedimiento preventivo de crisis, cuando dice usted debe pagar la garantía horaria, el sindicato dijo lo debe pagar sobre el convenio colectivo, sobre el salario fijado por el convenio colectivo, que no es el recibito en blanco, o el recibo, perdón, es completo, por la totalidad de horas que fija la garantía horaria. Entonces yo quiero que ustedes tengamos claro eso, sobre todo para los compañeros que van a negociar la salida, que según él son los de menor cantidad de tiempo de antigüedad, que lo está convocando, porque dice que a esos muchachos les conviene, muchachos, chicas, no sé, discúlpenme, porque, bueno, muchos no son de Totora, que capaz que encuentran trabajo en otro lado, bueno, esas son las cosas que nos han dicho. En conclusión, lo primero que les queremos decir, para que ustedes lo aprecien en términos del conflicto laboral, el hombre se tuvo que sentar a pesar de que me parece que no quería sentarse. Lo segundo, las primeras aproximaciones a él diciendo, mirá, le podría pagar una suma fija y demás, eso no va. Eso es convenio colectivo de trabajo, es decir, todo blanqueado. Va a tener que pagar lo que corresponde. Exactamente, todo blanqueado. Y lo tercero, parece ser que esta situación se prolonga durante 60 días. Con acuerdo del sindicato, cuando nosotros firmemos el procedimiento preventivo de crisis, se debe poner una cláusula que puede ser prorrogado. Él ha dado a entender que esos dos compradores que quieren no sé qué de la empresa que van a comprar o que están con condiciones de comprar o con interés de compra, etc., más o menos se resuelve en marzo. Por eso que nos ha pedido enero y febrero estar con este paraguas que nosotros acabamos de escribir. Hermano, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué le dijo que le pagaba? El lunes, el viernes y lunes. ¿Eso lo firmó? Digamos, ¿lo pagará? Está ¿No lo paga? firmado. Está firmado. No se puede negar. No. Yo le leo ahora los acuerdos alcanzados hoy. En la ciudad de Rosario, a los 7 días de enero del 2016, el Ministerio de Trabajo, siendo día y hora de audiencia designada, comparecen por ante el señor secretario de Trabajo, Leonardo Panoso, el señor subsecretario Rubén Luchini, la señora directora regional Rosario, doctora María Belucia. Dentro de los autos caratulados, Sindicato de Industria de la Carne contra Frideco Sociedad Anónima, se solicita intervención por la empresa Frideco, el señor Omar de Petris, de carácter de presidente del directorio, patrocinado por el doctor Jorge Carluccio. Por la entidad sindical, Sindicato de la Carne de Rosario, lo hace Ramírez, Estanque, Arias, Fernández, Canteros, con el patrocinio del Estado del doctor Mario Colazo. Abierto el acto, luego de una prolongada reunión, las partes fijan sus posiciones. La entidad gremial manifiesta que ratifican en todo el escrito con el que se iniciaran estas actuaciones, que reclama a la empleadora el pago de todos los conceptos adeudados a la fecha, a saber, sueldo del mes de diciembre de 2015, segunda quincena, sueldo anual complementario segundo semestre de 2015. Toma la palabra la representación empresaria y expresa que respecto de la deuda reclamada, el día lunes próximo se abonará la quincena pendiente del año 2015 y completará el saldo del aguinaldo antes del día viernes de la semana entrante, 15 de enero del 2016. Respecto de la situación del personal, se hace saber que ninguna medida se ha tomado y consecuentemente la situación continúa, que no obstante no está cumpliendo con su obligación de dación de trabajo, estando suspendidas las actividades, por lo cual en los próximos días
la empresa presentará un procedimiento preventivo de crisis, donde expondrá el estado de situación de la empresa, como así también las medidas que propondrá dentro del mismo. A continuación, la entidad sindical agrega: solicita que mientras tanto, es decir, mientras dure el estado de suspensión del personal, se respete la garantía horaria conforme lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo número 56/75. En este estado se pasa un cuarto intermedio para el lunes 18 de enero de 2015 a las 10 horas, la que tendrá lugar en esta misma sede, Rosario, del organismo, y las partes quedan notificadas en este acto.